Apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, hemos estado en varias cápsulas platicando y estudiando un poco de qué eran esas escuelas, qué son esas escuelas. Estuvimos estudiando también los grados de los discípulos. Acabamos de estar estudiando ahorita las 6 etapas del discipulado. Que bueno, pues nada más vamos a tocar 4 porque las 2 restantes ya son muy abstrusas. Y bueno, como perico nada más voy a estar leyendo yo, porque tampoco ni le voy a entender y no vamos a llegar absolutamente a nada. ¿Cuál ha sido la finalidad de llevar a cabo en estos días todas estas grabaciones? Bueno, pues precisamente porque es bueno que nos demos cuenta y que además sepamos, número uno, que existe una jerarquía espiritual del planeta. Por supuesto que hay más jerarquías, la jerarquía solar, etcétera. Que existe y siempre ha existido esa jerarquía con nosotros. Que esos seres que han alcanzado precisamente la parte del adeptado, pues les ha costado muchas vidas y mucha disciplina. Que nosotros tenemos la misma oportunidad de caminar el sendero que ellos lo hicieron, por supuesto que sí. Esto es como lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla. ¿A poco piensan ustedes que para llegar a ser monjes como los que ustedes están viendo aquí, pues lo alcanzaron de la noche a la mañana? No, por supuesto que no. Les ha llevado miles de nacimientos y hay que aclarar algo. Y además ellos son de otro sistema, son del primer sistema solar. Pero ¿qué tenemos nosotros? Las mismas oportunidades que ellos, que están toda esa logia de maestros con nosotros, con todos sus discípulos, precisamente porque el plan es que el planeta Tierra tiene que seguir evolucionando y que todas las mónadas que se pusieron en este sistema solar tienen que seguir evolucionando. En el término de nosotros, porque más adelante lo estudiaremos, pero con calma, nosotros nos vamos a quedar en que somos almas. Después hablaremos de eso de las mónadas. Entonces, toda alma, todo ser viviente en el planeta Tierra tiene que seguir evolucionando. Por supuesto que es como una escuela, debe de haber disciplinas, debe de haber materias para estudiar, debe de haber maestros y debe de haber, por supuesto, un director. Ese director que es el que hemos estado estudiando y hablamos de él es nuestro logos planetario. A lo mejor hay personas, quiero imaginarme, que han caminado un poquito más y puedan ustedes estar pensando y puedan decir que Sanat Kumara no es el logos planetario y eso es correcto. Él es una parte nada más de ese físico y hasta ahí. Pero él es el encargado precisamente de que se lleve a cabo ese plan aquí en el planeta Tierra. Han venido a lo que nosotros le hemos llamado y se les llama avatares.
han venido en la historia de este sistema solar que estamos hablando nosotros, pues han venido muchísimos, muchísimos avatares, no como dice el maestro Dujalcul, no como el Buda o no como el Cristo, pero para que nos quede claro, en el glosario teosófico dice avatara, sánscrito, literalmente descenso. El maestro Dujalcul dice, para nosotros los occidentales, que un avatar es aquel que desciende, el enviado. Entonces, hemos tenido esos dos grandes avatares del segundo rayo, que es, por un lado, el Buda y por el otro lado, el Cristo. El segundo rayo, pues, tiene amor y sabiduría. Pues el amor es precisamente el Cristo y la sabiduría es el Buda. Y ellos fueron en un sistema solar anterior que fue el primero y en una cadena que fue la cadena lunar. Fueron igualitos que nosotros. Fueron igualitos que nosotros. Todo empezó en ellos siendo hombres comunes, aspirante en el sendero, discípulo e iniciado. Y así hemos caminado nosotros. Entonces, un avatar es una encarnación divina, un descenso de un dios o de algún ser glorioso que ha progresado más allá de la necesidad del renacimiento en la tierra, en el cuerpo de un simple mortal. Krishna era un avatar de Vishnu. Su santidad, el Dalai Lama, es considerado como un avatar de Avalokitesvara y el Teshu Lama como el de Tsongkhapa o Amitabha. Hay dos clases de avatares, los nacidos de mujeres y los sin padres, que se les dice los Anupadaka. Entonces, algún día leeremos que hay varios avatares cósmicos, planetarios, terrestres, etcétera. Y entonces tenemos que darnos cuenta que esos guías siempre han estado con nosotros. Avatares así de ellos dos, pues ya estamos hablando que precisamente como no. Pero avatares de menor grado, pero son avatares, pues tenemos a Sócrates, a Platón, tantísimos que han venido, ¿no? Y siempre están con nosotros porque son los encargados de estarnos guiando. ¿Para qué todo ello? Bueno, porque hay una finalidad. El planeta Tierra, así como nosotros vemos, y no quiten por favor a Plutón, en el sistema solar, que están todos esos planetas, bueno, pues el planeta Tierra tiene que ser sagrado. Nosotros ahorita no somos un planeta sagrado. Entonces, tienen que venir ellos a estarnos guiando de acuerdo a un plan. En las escrituras hinduistas, bueno, pues nosotros leemos precisamente que hay 4 Kali Yugas y estamos ahorita en el Kali Yuga.
Quiere decir esto precisamente que es un desastre la humanidad. Pero aunque sea un desastre, vienen esos avatares y están estos benditos maestros, están estos monjes. En el budismo está el budismo Theravada, que es ellos, y el budismo Mahayana, que es el de su santidad, el Dalai Lama. Pero ellos no se pelean, ¿eh? Quiero decirles que cuál es el mejor de los dos budismos. Y entonces vienen y están con nosotros, con la finalidad de que tenemos que romper en Occidente toda, yo así lo he entendido, aclaro esto porque no vayan a pensar que así es. Yo, por supuesto, lucho con mis espejismos y uy, vaya que tengo un montón de espejismos. Y yo he entendido así, que el maestro Duhualcul tuvo a bien hacer todos esos libros precisamente para Occidente, de la manera más sencilla que él pudo plasmarlo en los libros, para que nosotros occidentales podamos entender qué es lo que está pasando. Esto es algo así, y lo digo, eso es lo que yo creo. Por favor, no crean que es así, pero se dice que, bueno, pues había un día nada más el Rig Veda, y se dio a la humanidad el Rig Veda, pero nadie le entendió en aquella época al Rig. Entonces se dice que Brahma le dijo al sabio Vyasa que tenía que desglosarlo precisamente porque no le entendíamos absolutamente nada, y se dice que el sabio Vyasa dijo, bueno, pues necesito que alguien me ayude, y Brahma le puso a Ganesha. Y también se dice, en lo que yo he leído por ahí, que en el momento que el sabio Vyasa estaba pensando cómo estaba el asunto, Ganesha ya lo había traducido y ya lo había escrito. Y así surgieron los otros tres Vedas. Por eso son cuatro Vedas. Se da a la humanidad esos cuatro Vedas y vuelve a surgir lo mismo. Y no le entendimos absolutamente nada. Y vuelve la misma instrucción a los más sencillos, ¿sí? Y surgen los Upanishads, y surge el Mahabharata, y del Mahabharata el Bhagavad Gita, y el Srimad Bhagavatam, y seguimos sin entenderle. Todas las escrituras de Oriente, de la India, están a la disposición de todo mundo, no como antes. Yo, la generación de nosotros del 57 para acá, sabemos perfectamente que no podíamos leer la Biblia, porque la Biblia no era para nosotros. No, de todos modos, aunque se dé, seguimos sin entender. Había una persona que, que hemos tenido en México, personas súper cultas y con un conocimiento vastísimo. Uno de ellos fue el maestro Ernesto de la Peña. Si quieren saber quién era el maestro Ernesto de la Peña, bueno, lo buscan. Y si no, los domingos a las 7 de la mañana, no es publicidad, no quieran cobrármela, a las 7 de la mañana, en Opus 94.5, pues escuchen sus grabaciones. Música para Dios. Él, él nos dio la gran oportunidad que así del griego, los evangelios, los cuatro evangelios, del griego original, nos los pasó al español. Y le puedo asegurar que no lo hemos leído, ¿eh?
Bueno, pues él, que hablaba muchísimos idiomas y había leído, no tienen ustedes la cantidad de libros. Si yo les digo, sin temor a equivocarme, porque leí y muy seguido de él, miles de libros, así miles de libros, porque luego nosotros estamos con que yo ya leí esto y tengo tantos libros. Sí, nada más que Ernesto de la Peña, el maestro Ernesto de la Peña decía que leer el libro del Apocalipsis era uno de los libros más abstrusos que él había leído. Y nosotros tocan la puerta o estamos en alguna plática o en algún reclusorio y, y queremos hablar del Apocalipsis, cuando ni siquiera ese libro es para este momento. Y precisamente se dan las escrituras para que no se pierda tiempo. No van a estar a vapor haciendo como Gutenberg. ¿Cuánto se tardaba alguien en leer una Biblia antes de Gutenberg? ¿Tienen idea? Tenían que estarla pasando a mano y que el otro no le pusiera de su sabor. Llega Gutenberg, ahí está un avatar del que estaba yo diciendo, mucho menor, no como el Cristo y Buda. Llega Gutenberg con su imprenta y ¿qué tal? A difundir la Biblia, ¿verdad? Para que todos tuviéramos ese contacto. Y así la humanidad va creciendo y caminando, poco a poco rompiendo esos espejismos. No crean que viene un señor fulano de tal con una idea de él, un espejismo totalmente de él, y dice que esto es lo bueno para la humanidad cuando él ni siquiera es iniciado. Y nos mete esa idea, y como es un espejismo, y como dice el maestro Duhualcul, todos quieren servir, todos quieren ayudar, se cree que es así. Yo perdí muchos libros en tantos que me he cambiado desde aquí para allá y he andado en muchísimos lados y lamentablemente pues se pierden libros. Pero tuve la oportunidad de tener la autobiografía de su santidad el Dalai Lama y yo la leí y precisamente ahí él habla de, de esos espejismos. Y él agarra y dice cuando él lee lo de Marx, por primera vez él tiene como 8 o 9 años, y se le hizo lo más fantástico que ustedes se puedan imaginar, y él agarró y dijo, es igualito que el budismo. Nada más que como cuando fue creciendo su santidad el Dalai Lama, bueno, y empezaron a verse las cosas, pues se dieron cuenta que no es así, ¿verdad? Eso no es un plan de la jerarquía. Y así viene cada fulano a conducir el país que le toque por karma dirigir o mangonear o aventar su violencia y cree que así es esto. La historia de la humanidad no es así. Todo lo que nosotros hemos estado platicando y leyendo es para que nosotros vayamos escuchando a lo mejor por primera vez, si hemos caminado un poquito más o no hemos caminado, comprender que el único discípulo que existe se llama humanidad.
Ese es el único discípulo que existe. Y esa humanidad no tiene grados. Ni elders, ni los 12, ni el Supremo Consejo, ni los grandes maestros. No, la humanidad no tiene nada de eso. Vino una persona y nos habló más severo. Por supuesto que nos anduvo con cuentos y nos habló más severo, que fue Krishnamurti. Y él hablaba precisamente de eso. Dejemos de seguir a personas. Sigue a tu alma. Bueno, él hablaba la mente, ¿verdad? Pero de todos modos, de eso se trata. Por eso hemos hablado de qué es una escuela mística, qué es una escuela esotérica, las pseudos escuelas, el camino místico, por supuesto, el camino ocultista, para que vean que hay un plan y que la jerarquía existe. La humanidad no necesita ni de partidos, ni de dirigentes, ni de colores. Ustedes tienen idea y se han puesto a pensar cuando el honorable Confucio dijo, debajo de las nubes, una sola humanidad. O él agarró y dijo, este rollo del comunismo, del socialismo y todo, no, dijo una sola humanidad. Una sola humanidad. De eso se trata precisamente, que entendamos que somos uno. Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Sócrates, él agarraba y decía en su época, dice el maestro Dojoalcún, a Sócrates lo mataron porque sabía demasiado. Nunca le entendieron. Mejor mátenlo. Nunca le entendieron. Y Sócrates decía, cuando te pregunten de dónde eres, no digas que de Atenas, no digas que eres de por aquí. No, no, no. Di que eres ciudadano del universo. Esa es la finalidad de platicar y estudiar un poquito los libros del maestro de Juan Kuhl con mi poderoso espejismo también, ¿eh? Pero que nos quede claro, estamos atravesando en la humanidad una grandísima separatividad de colores, de partidos, de dogmas religiosos, de todo. El sexto rayo ya se fue. Estamos en el séptimo rayo, pero todavía nos ha dejado un fanatismo enorme. Que la selección del fútbol es esta, que si Diego Armando, que si Pelé, que si Messi, que si Tom Brady, qué beneficio ha tenido para la humanidad cuando hay una hambruna tremendísima y una ignorancia enorme. Yo caminé por el interior de la República, nadie me lo va a platicar y no hice campaña para crear un partido, tener un partido. Y hay muchísima gente que no sabe leer, no se llegan los programas, se quedan en el camino. Y entonces no nos damos cuenta que el Buda vino y precisamente enseñó y dijo, nada perdura para siempre, ¿eh? En el universo todo se termina. Hasta los dioses mismos se acaban. Esa es la finalidad. Muchos partidos, muchas banderas y el sufrimiento de la humanidad y el espejismo del sufrimiento están a la orden del día.
Está Buda dando su doctrina y se acerca una mamá y le dice que lo ayude, perdón, que la ayude. Le dice, ¿qué le pasa? Mi hijo acaba de fallecer y quiero que me ayudes con eso. Y le dice Buda, ve al pueblo, toca y ve casa por casa. Cuando encuentres en una casa que no haya habido un sufrimiento o una pérdida de un ser vivo, de un ser querido, vienes y me dices, ¿cuándo regresó? Nunca. Porque nosotros, el espejismo precisamente, es que quiero dinero y quiero dinero. ¿Para qué? No sé. Véanlo, cómo están ellos. Y no porque no tengan la oportunidad de generar su propio dinero, pero el mismo Buda, que era un príncipe, tocaba puerta por puerta precisamente para enseñar que la gente tiene que aprender, ¿sí? Tiene que aprender a compartir. Y nosotros no compartimos. Y el sufrimiento que nos acarrea. Y observen que todo lo que hacemos nosotros nos causa un sufrimiento. En sus 4 nobles verdades, el Buda enseñó precisamente eso. La causa del sufrimiento, los deseos. El maestro Dujolkul agarra y dice el espejismo. Vivimos un espejismo enorme, porque siempre me estoy comparando con el otro y quiero estar arriba del otro. Quiero ganar esto, quiero tener hijos, quiero, yo. Y así no va a caminar la humanidad. Tenemos que hacer algo algún día, por supuesto. Pero tenemos que combatir la ignorancia también. Esa es una realidad. Porque tenemos una mente y esa mente no lo usamos. Einstein decía, el más vivaracho de la humanidad, cuando mucho entre el 9 y el 10% utiliza su cerebro, esa mente. Esa es la finalidad, que nosotros nos demos cuenta. Todo es complacer a la personalidad. Yo me llamo Eloy, ¿sí? Esa es mi personalidad. Eloy desea, Eloy quiere, Eloy sufre, a Eloy lo operan, ¿sí? ¿Me puede decir alguien cómo se llama mi alma? ¿Me puede decir alguien qué edad tiene el alma de Eloy? Bueno, que no se ha iniciado. ¿Me lo puede decir? Y entonces Eloy sufre, ¿sí? No tiene carro, ¿sí? Ya se le fue el metro, tiene que fumar, tiene que drogarse, tiene que esto, todos los sentidos. Nosotros tenemos precisamente que estar poco a poco entendiendo que el alma no sufre. El alma no sufre. Está el familiar hospitalizado y tiene sueros y tiene 1000 cosas. Sí, pero es un cuerpo el que está ahí, es un físico nada más ahí, es una personalidad la que está ahí. No están pinchando al alma, no le están poniendo nada al alma, pero el familiar que está a un lado, ese es el que está sufriendo. ¿Por qué? Porque ya no lo va a ver, ya esto, ese es el que está sufriendo. En los reclusorios les decía yo a los muchachos y a las muchachas, ¿ah, sí? ¿A poco el alma se droga?
¿A poco el alma se emborracha? ¿Qué tal si me cuentan una de vaqueros? Pero es muy fácil agarrar y decir, es que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad del alma, cuando ni siquiera se han puesto a estudiar qué es el alma. Ni siquiera saben dónde está el alma, cuánto mide el alma, no, nada. ¿Cómo es que es una enfermedad del alma? Esa es una realidad. Esos son los espejismos. Quiero viajar, quiero hacer esto, quiero ser presidente, quiero dar el 15 de septiembre el grito de la independencia cuando estamos más sumergidos en una personalidad espantosa y con un sufrimiento durísimo. Lleva vidas, entendamos que esto lleva vidas. ¿A poco creen que Miguel Hidalgo está muy preocupado porque griten viva Hidalgo? O ahora está de moda que le cambien de apellidos a las mujeres, o que si el avión aquel va a bombardear a aquel, o que si la guerra aquel, puros espejismos enormes que tenemos. Será precisamente todo ese vasto conocimiento del maestro Dujual Kulialis Baile para la humanidad, porque bueno, reitero, Piscis ya se terminó, ¿verdad? Estamos en la época en la época de Acuario. Y la pregunta también que se hace uno para terminar y todo eso, ¿y qué hago yo para la humanidad? Para la humanidad. El Cristo dijo clarito, si tú amas a tu ser querido, ¿qué mérito haces? ¿Es tu ser querido? Haz algo por el otro que no tiene. Si te quitan la túnica, bueno, pues no importa. Si te piden que vayas con él, ama a tu enemigo, al que te golpea, ese, por ese, sácalo de ahí. Esa es la finalidad de todo esto, entender precisamente que algo me está sucediendo y que toda pregunta que yo me haga, hay una respuesta. Que debo de entender que hay respuestas y preguntas que son en el plano astral y otras que son del plano mental. Y por supuesto no son las mismas, ni les vamos a entender y mil cosas. Dejemos de sufrir. Les decía yo allá en los reclusorios, allá a mí me daba mucha risa y yo lo voy a compartir con ustedes para terminar. Me decían allá en los reclusorios, carajo, gallo. Nunca entendí qué cosa era, pero me daba mucha risa. Carajo, gallo. Bueno, pues así estamos. Y les decía yo, es que tenemos el síndrome de Demóstenes, el de Don Gato. Sufro, sufro, sufro y sufro. Me subo al atril del orador y disparo pura violencia. ¿Se dan cuenta de lo que es el sufrimiento? Y todo tiene que ser como según yo creo. Ah, no, pero está equivocado, así no es. Por eso poco a poco hemos estado leyendo algo tan abstruso. Espero en la siguiente cápsula bajarnos un poquito más de ese nivel para que nos vayamos dando cuenta poco a poquito. O sea, ya nos dimos cuenta que sí hay algo que nosotros desconocemos y se llama la jerarquía espiritual del planeta y existen y han existido siempre. Aquel que llamamos nosotros Dios o el logos planetario, bueno, pues vino hace más de 18 millones de años de Venus para acá, lo entendamos o no, creamos o no, ahí está todas las escrituras. Me decían en los reclusorios,
ya se leyó la Biblia porque confrontan a uno. Y le dije, sí, ¿y qué tal si un día nos ponemos, yo le doy todo lo que he leído y usted me da su Biblia y pongamos una fecha, a ver si es cierto que lo leemos? Eso es lo interesante, que veamos que hay muchísimas cosas, y ha sido la finalidad ahorita de estas grabaciones, de ver que hay muchísimo espejismo de lo que yo creía que era y todavía no es. Termino con esto que dijo el Buda. No porque tú no veas la verdad, digas que no existe. Vamos a terminar. Quería yo nada más platicar un poquito con ustedes para que en las siguientes cápsulas vamos a estar estudiando, pues ya algo desde el punto de vista de lo que nos pasa, ¿verdad? Pero ya nos damos cuenta de que sí hay un plan, nos damos cuenta que hay cosas que yo desconozco. Muchísimas gracias, estamos con ustedes, hasta la próxima cápsula. Gracias.